A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El tema de hoy es un tema delicado, es un tema que probablemente a algunos les sorprenda el tema y cosas que voy a decir en relación con él. El título es el siguiente: Lo que hacen en Sinaloa. Me refiero específicamente al gobierno de la anticientífica y más específicamente al grupo que comanda o dirige el licenciado Omar García Harfuch. Lo que hacen en Sinaloa, y entra interrogación, ¿es estrategia o simple y burda demagogia? ¿Por qué pregunto esto? Ahorita van a encontrar la explicación. Mire, el problema de la violencia, el problema del narcotráfico en México, en sus modalidades de siembra, cultivo, comercialización de la marihuana, sea para venderla en México y o para exportarla en aquellos años a los Estados Unidos, es algo viejo. La producción o la siembra y cultivo de amapola y extraer la goma de opio para, mediante un proceso, llegar a producir opioides y específicamente la heroína, también es algo viejo. En este caso, en este último producto, en esta última droga, hay una etapa en México poco conocida por muchos. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos le asignaron a México, entre otros países, la producción de morfina. La morfina es un opioide, pero es un analgésico de mucha fuerza y se requería para usos militares. ¿Por qué razón? La morfina es un paso anterior a la producción de heroína. Bueno, hay algunos adictos que se inyectan morfina, pero la mayor parte, pues, de drogadictos pesados acá es la heroína. La heroína es una droga muy peligrosa porque entre más pura es, más rápidamente produce adicción. La heroína, vamos a decir una pureza del 99%, es raro encontrarla porque es muy fuerte y produce, como les digo, adicción, no inmediatamente, pero casi. Entonces la mezclan, lo que llaman la cortan, y eso es para que sea menos potente, ¿verdad? Y no le cause un daño que llevaría a la muerte al usuario. La heroína es por inyección, es un producto que entra al torrente sanguíneo, de ahí su eficacia para surtir efectos. Muy bien. En la Segunda Guerra Mundial, pues, a México se le asigna esa tarea. Hay que aclarar que ya en el lugar escogido, Sinaloa, ya se producía, se sembraba y cultivaba amapola para extraer la goma de opio, porque en Sinaloa había una comunidad china numerosa. Cuando los Estados Unidos empezaron a importar nacionales de la República de China en aquel entonces, no había diferencia entre República Popular China y la República de China, que es Taiwán. Los chinos de China Popular dicen que no es cierto, pero en términos prácticos, Taiwán es un país, pues en términos prácticos. Entonces, cuando termina el trabajo de los ferrocarriles, el tendido de las grandes líneas de ferrocarril en Estados Unidos, y ya que no le servían a Estados Unidos en ese esfuerzo, los expulsaron. ¿Y llegaron a dónde? Pues simplemente cruzando una línea imaginaria, llegaron a México y se asentaron de manera importante en Sinaloa. Ellos traían ya la cuestión de fumar opio, que es un producto intermedio entre la goma
entre la goma que extraen del bulbo de la amapola con una navaja muy filosa, una lechita que luego la procesan. Bueno, eso viene del oriente. Los grandes fumaderos, perdón, de opio en Shanghái, en Pekín, etcétera, era una cosa conocida. Incluso hay un episodio en la historia de China y del Reino Unido de la guerra del opio. De tal manera, pues, que la sierra de Sinaloa, en la parte alta de la Sierra Madre Occidental, había condiciones óptimas en cuanto a suelo, clima, etcétera, para sembrar amapola y producir esa goma de opio y posteriormente obtener la morfina. Entonces, ¿en qué consistía esta tarea para México como país, para contribuir al esfuerzo militar? En aquellos años, eh, cuando ustedes están en una guerra tradicional, vamos a decir, y, y producto de las balas del enemigo, o un cañonazo, un mortero, etcétera, y queda herido uno de los soldados, herida que le arranca un brazo, que le pegan en la parte del vientre, etcétera. Eso tiene un impacto negativo tremendo en los compañeros que están combatiendo junto con él. Los gritos de dolor. Entonces, para evitar ese efecto psicológico negativo, se le aplica inmediatamente una alta dosis de morfina y los gritos de dolor, porque desaparece el dolor, hay un bloqueo, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces México tuvo esa tarea. Termina la Segunda Guerra Mundial y en ese momento ya no fue necesario esa tarea. Muy bien. Pero para ese entonces, un grupo de personas, que no era pequeño ese grupo, pues ya sabían cómo procesar, cómo extraer la goma del bulbo de la amapola, cómo elaborar esos opioides y fundamentalmente la heroína, y ya sabían que iban a regresar miles de adictos que se habían vuelto adictos en el esfuerzo militar, regresan a los Estados Unidos y ahí estaba el mercado listo para atenderlo, para proveerlo de esa droga. Entonces, Sinaloa se convierte en un espacio, una parte de su territorio, en un área de siembra, cultivo y procesamiento de la amapola, de la goma de opio, y empiezan a producir y a exportar heroína a los Estados Unidos. Muy bien. En un principio la operación era pequeña, y la policía, pues a ver, me das tanto y pásale y órale y no llevas nada, pura mercancía permitida, diría el piporro. Pero la droga, la heroína, al generar una adicción imposible de controlar, eso llevaba al adicto a cometer delitos. O sea, no se detenía, pues le arrebataba el dinero a una señora mayor o mataba, lo que sea, hasta que empiezan los Estados Unidos a tomar medidas y a intentar combatir la producción, la siembra, cultivo, etcétera. Y ahí empieza un gran proceso de corrupción de las policías y de parte de las Fuerzas Armadas. Hay un libro muy interesante que se llama La Primavera del Mal. Déjenme ver si tengo aquí la carátula, porque tengo la edición física y no recuerdo si tengo también la edición electrónica. Es La Primavera del Mal. Aquí está. Tengo, y quién sabe dónde ande ahí en todos los libros que tengo. Aquí está. Esta es la carátula de ese libro. Aquí está. La Primavera del Mal. Y esa planta que ven ahí, esas plantas, es la amapola. El autor es Hagenbeck, una persona que
tiene mi admiración y respeto porque él tiene también un libro excelente sobre la masacre en Torreón de personas de origen chino o chinos. Ahí una cosa que debe avergonzarnos por siempre a los mexicanos por la forma como tratamos a los nacionales de China. En este libro, La Primavera del Mal, se cuenta esto que les estoy diciendo. Muy bien. Entonces, empieza la corrupción, empieza ese proceso y empiezan familias enteras en las zonas más altas, en lugares donde alguien pues ni jamás imaginó que llegarían a ser poblados famosos, Badiraguato, La Noria, toda esa parte, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues se siembra marihuana, que es un cultivo, es un producto, también es una droga, pero de un efecto menor. Algunos hablan mucho de la marihuana, pero en fin. Entonces, empieza eso a popularizarse y empiezan a conformarse las bandas criminales o de personas que cometen ese delito y eso llega a niveles allá por los 80, quizá principios de los años 90 del siglo pasado, donde la cantidad de dólares que ingresaban a México producto de ese mercado era una cosa tremenda. Compraban ranchos, residencias, camionetas, una cosa tremenda. Y al mismo tiempo, los encargados de combatir esa práctica se volvían también millonarios, un comandante de la Judicial Federal, un comandante de una partida militar, etcétera, y empezó la corrupción, la gran corrupción de esos cultivos, de la marihuana y de la amapola. ¿Eso qué genera? Grupos criminales que empezaron a crecer, empezaron a penetrar algunas ramas de la economía, la agricultura, la ganadería, la compra de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Y hacerse ricos personajes ligados al crimen organizado o no, pero sin serlo, es decir, comandantes de la policía que fueron famosos en la historia criminal en México. Muy bien. Eso empieza a cambiar de carácter porque esos viejos delincuentes de los años 50, 60, 70 empezaron la siguiente generación, empezaron a prepararse, llegaron al nivel superior, algunos estudiaron finanzas, administración y aparentemente, porque siempre hubo una parte, vamos a decir, violenta, burda en su conducta de esos grupos delincuenciales, pero también al mismo tiempo hubo otros grupos civilizados, vamos a decir, en connivencia y complicidad con ejecutivos bancarios, con personas de las casas de bolsa para mover o para lavar esas cantidades tremendas de dinero, de efectivos. Y se hicieron empresas constructoras que de repente hacían un monstruo de edificio, etcétera, etcétera. Muy bien. Llegamos prácticamente a fines de los años 90 o principios del siglo XXI. Y aquello ya era algo insoportable, pues. Los capos, como se les llama a los jefes de esos grupos, tenían sus territorios ya controlados y tenían una especie de ejército privado. Al principio eran armas cortas, quizá una subametralladora, etcétera, pero llega un momento en que se generan, no voy a decir ejército porque no es la palabra correcta, pero bandas criminales armadas ahora sí hasta los dientes y empezaron a importar o a comprar a personas en Estados Unidos corruptas e introducir a México armamento pesado, las Barrett calibre 50, los cuernos de chivo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo el gobierno mexicano?
pues hacerse ricos, multimillonarios, personas encargadas de combatir a esos delincuentes. Muy bien. Llega un punto al principio del gobierno del Bulto que aquello era una cosa tremenda, pues, tremenda, donde empezaron a participar en la política apoyando a candidatos a presidencias municipales durante algunos periodos trianuales y luego pasaron a apoyar a candidatos a gubernaturas, a diputados federales, a senadores y luego al último escalón que conocemos, que es apoyar a candidatos a la presidencia de la República de manera interpósita persona, etcétera. Y eso nos llevó a una de las grandes aberraciones que hubo en el combate a esos grupos. Abrazos, no balazos. ¿Y qué pasó con los gobiernos anteriores? El gobierno del licenciado Peña Nieto, del licenciado Calderón y del licenciado Fox. ¿Qué hubo? En un principio fue dada la virulencia o dado lo violento de estos grupos por disputarse territorios y rutas de trasiego, porque luego se aliaron con los capos o grupos de Sudamérica para llevar cocaína, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero los niveles de violencia o de equipamiento de esos grupos no llegaba a los niveles que tenemos o que conocemos y padecemos hoy. Entonces, hubo el combate, capturaban algunos, pero cuando llega el presidente Calderón, las cosas habían llegado a una situación ya casi imposible de ocultarlo, de obviar eso, que nada pasaba, y de la violencia de esos grupos. Muy bien, llega el presidente Calderón y está de gobernador uno de los inútiles de los Cárdenas, que ahora es jefe de la oficina de la anticientífica. Yo no sé qué hace ahí, saca copias o lleva recados, etcétera. Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, una nulidad esta persona, y la violencia estalla sin control, porque este hombre ni idea tiene, en su vida ha trabajado, ha sido gobernador, pero casi decorativo, pues. Entonces, en una discoteca, no sé si de Uruapan, algún pueblo, una ciudad de esas, donde llegan unos y tiran unas cabezas a la pista de la discoteca. Y ese fue el punto de quiebre que llevó a Lázaro Cárdenas a solicitar, a Lázaro Cárdenas, el joven, el menor, a solicitar el apoyo de Calderón. Y Calderón entendió la gravedad del problema y se lanzó con toda la fuerza del Estado en ese momento en contra de eso y se inició lo que los chairos y personas que no entienden el fenómeno llamaron la guerra de Calderón. Cuando no era la guerra de Calderón, era el esfuerzo del Estado mexicano para combatir a esos delincuentes que estaban haciendo peligrar la viabilidad del Estado mexicano y su existencia misma. Y ahí sucedió una cosa, quien dude de esto puede leer el libro del presidente Calderón que se llama Decisiones Difíciles, y ahí él cuenta cómo, producto de la complicidad de varios gobernadores, no pocos, con esos grupos criminales, no pudo llevar a cabo, va a ser una obra total para acabar con esos grupos. Pero Calderón tuvo la decisión, la valentía, y hay un discurso memorable de él donde dice, si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo. Entonces, ¿y qué pasó con el siguiente gobierno? Peña Nieto. Muy bien. Para distinguirse de esa situación, dijeron, este señor, ¿cómo se llamaba? Se llama el que estaba en gobernación, Osorio Chong. Nosotros vamos a tener una agenda diferente porque vamos no a hacer aquello.
y descubrieron el hilo negro. Lo que se requiere es una verdadera coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales. A los 3 años tuvieron que hacer exactamente lo mismo, pero ya en esos 3 años se había fortalecido un grupo criminal que dicen las malas lenguas y malquerientes del licenciado Osorio Chong, que él había favorecido a uno de los 2 grandes grupos criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, será cierto o no, pero esa era la especie que corría. Pero en la práctica es en ese gobierno con Peña Nieto donde hay una explosión en términos de grupos o de subgrupos o de subgrupos, de cabecillas y sobre todo de la integración dentro de ese cártel de grupos armados con estos rinocerontes que le llaman, que son carros blindados de manera así medio artesanal y con un poder de fuego y una capacidad donde tienen cientos o miles de personas armadas para afianzar su poder en vastas regiones del territorio nacional. Muy bien. La corrupción sigue, el dinero rodando en las campañas políticas, etcétera, etcétera. Y llegamos a el bulto López Obrador. Se menciona, hay una señora periodista, la señora Hernández, Anabel Hernández creo que es, donde dice que ella estuvo con personas que le informaron, que le metieron dinero, que se lo daban a los hijos de López Obrador para su campaña, etc. De tal manera que los grupos criminales habían llegado a un punto donde ya apoyaban a este o a aquel candidato a la presidencia de la República. No se diga ya a gobernadores en varios estados, candidatos a las presidencias municipales y también el control de la designación de candidatos. Es decir, el narcotráfico ya incidía en los nuevos presidentes municipales que iban a ser, porque aquel que no aceptaba sus amenazas o sus peticiones o sus exigencias, le daban piso, o aquel decía, no quiero problemas y ahí hagan lo que deseen. Y eso los llevó a controlar vastas regiones del país. Y aparece López Obrador, con su brillantísima estupidez, valga la contradicción. Abrazos, no balazos. Vamos a ir a las causas. Y luego llegó aquella brillantísima idea, no vista en la historia de la humanidad, de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que dijo que había que repartirles libros a los sicarios porque aquel que lee no asesina. Entonces dice uno, no, esto ya es la locura completa. La locura completa. Fue un fracaso rotundo eso, fue ocurrencias del esposo, ocurrencias de la esposa. Y al final de López Obrador, de su encargo, pues tenemos una situación donde el 30, 40, 50 o quién sabe qué porcentaje del territorio nacional mandan los delincuentes. Muy bien. En esas condiciones, ¿qué hacer? Hay algunos que decimos que la única salida, por la gravedad de la amenaza o de la fuerza que han adquirido esos grupos, la única opción es lanzar en contra de esos grupos, uno a la vez, toda la fuerza del Estado. Ejército, Fuerza Aérea, Marina Armada de México, toda la fuerza del Estado, las policías, para acabar físicamente con esos grupos. Me decía un amigo cuando platicábamos de ese tema, oye Ángel, lo que estás planteando tú es una matazón. No, lo que quiero es que termine esa matazón, porque desde, bueno, 200,000 homicidios dolosos con López Obrador, en el anterior gobierno que fue Peña Nieto fueron como 160,000, 130,000 o 120,000 con Calderón. Es decir, la matazón ya está ahí.
Hay que hacer algo para detener esa matazón. Sin embargo, los buenaonditas y los defensores de esto, etcétera, no, pero ¿cómo? Hay que ir a las causas, hay que profesionalizar a las policías y una serie de ilusiones que se hacen a sabiendas de que eso no va a tener éxito. Entonces llega pues este gobierno de López Obrador, aumenta la presencia geográfica, territorial de estos grupos, controlando rutas completas del trasiego y ya estamos en otro nivel en cuanto a las drogas. Ya pasó la marihuana, ya donde quiera, en una maceta o en Estados Unidos ya es legal en algunos estados y empieza la elaboración de drogas por encargo, de diseño. El más famoso ahorita es el fentanilo. Los precursores químicos llegan de la República Popular China, entran por la aduana de Manzanillo, ¿verdad? Y en laboratorios que están en la sierra, en Sinaloa, en Sonora, etcétera, se elabora el fentanilo, se presiona con unas máquinas súper avanzadas para las pastillitas y va a dar a Estados Unidos. Y empiezan por lo fuerte de esta droga, que además la mezclan con otra para aumentar su potencia, donde están muriendo 100,000 norteamericanos al año y eso ha generado una situación política tremenda y que ha obligado a la clase política a México a decirle, oye, párale. Y en esas estamos. Muy bien. Llega este gobierno y se plantea la posibilidad de que el Batman versión Conazupo, licenciado Omar García Harfuch, que López Obrador no puede ver ni en fotografía. ¿Por qué? Porque López odia al ejército. Desde que lo traían a culatazos allá en Tabasco cuando se apropió de los pozos petroleros, los bloqueó. Y porque Omar García Harfuch es nieto o fue nieto de don Marcelino García Barragán, general de división, e hijo del hijo de don Marcelino, don Javier García Paniagua, un hombre que fue policía y ya falleció. Entonces él estudió, es un hombre que ha estado en cursos, etcétera, y le gusta eso, o sea, él es un profesional de eso. Entonces, como la Claudia no se atreve a lanzar toda la fuerza y ni le harían caso porque no tiene el control del ejército, pero apoya a García Harfuch, que fue su secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, tuvo resultados buenos en cuanto a capturas, etcétera. Lo intentaron asesinar aquí en la confluencia de dos calles aquí de Paseo de la Reforma y creo que era Prado Sur, milagrosamente salvó la vida. Y entonces lo piensa ella como candidato a la jefatura de gobierno, se opone López, lo veta y aparece esta señora La Boca de Zaguán, que es la representante de los más sinvergüenzas de los políticos morenistas en la Ciudad de México, los Batres y todo ese grupo de radicales, y ella es hoy la jefa de gobierno. Entonces a la anticientífica solo le quedó enviarlo al Senado de la República, aquí en la Ciudad de México, gana, ¿verdad? Y lo hace secretario de Seguridad Pública. Hasta ahí, vamos a decir, usted sabe esto, pero la gente pensó, los ciudadanos, que este hombre iba a hacer lo que hizo en la Ciudad de México, tener éxito, pero no es lo mismo, ¿ya?, los Tres Mosqueteros que 20 años después. La Ciudad de México, por más importancia, es una ciudad, es un territorio que tiene 8,5 millones de habitantes y el país tiene 130. Y los recursos que se necesitarían para eso son increíblemente altos y no hay dinero. Entonces, se plantea es que la coordinación del ejército, la marina, la fuerza aérea y la mentira que te eché va a ser la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana que encabeza, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo el ejército? 3 téngeles. ¿Por qué? Pues yo no voy a estar supeditado a un civil,
y háganle como quieran. Oiga, que vamos a intercambiar inteligencia para concentrarla en un área que va a tener la Secretaría de Seguridad Pública, y en ese momento atronaron en la noche estrellada, ténguele, 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 darle yo inteligencia, no. Bueno, pero nominalmente el licenciado Omar García Harfuch, sin dinero, pues quieren, vamos a combatir, y empiezan con un operativo demagógico para la foto, el operativo Enjambre. Pero resulta que de los 14 que iban a capturar, 7 escaparon porque alguien les avisó, ahí van por ustedes, órale, córranle, y corrieron. Y ya nadie ha hablado de eso. Uno de los interfectos, cuando le dijeron viene por usted o venimos por usted, saca la pistola y se da un balazo y ahí se suicidó. Pero ya no se ha vuelto a hablar de esa violencia, de esos grupos criminales coludidos con autoridades municipales en el Estado de México. Y entonces entra Sinaloa con esta cosa de Ismael El Mayo Zambada y que uno de los chapitos, hijos del Chapo Guzmán, y que si lo llevaron, que si lo drogaron para dormirlo, etcétera, etcétera. Y se suelta una especie de guerra civil en Sinaloa, específicamente Culiacán, y eso ya pasó a Mazatlán. Y en ese momento dices, creo que van ahorita como 300 o no sé cuántos muertos. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? No, pues hay que mandar a Omar, vete allá a Culiacán. Bueno, ¿y a qué hacer qué? Pues eso lo vas a decidir tú. Pero es que el gobernador está coludido, es el candidato del Mayo. No, tú ve y arréglate. Y ahí va el otro. Una semana y ahí hablando, un recorrido de donde van 10 camionetas artilladas y todo, ¿no? Nomás la foto. Y sí, agarraron algunos por acá, pero de repente tienen que reconocer que la matazón sigue, que Culiacán específicamente está casi paralizada la actividad económica en esa importantísima ciudad y no saben qué hacer. ¿Y el recurso cuál es? Bueno, que aparezca Omar y allá el vato, porque el vato es carita, ¿no? Acá y tirando rostro y esto y esto. Y pues resulta que la efectividad ha sido pues mínima, por no decir nula, porque la matazón entre los grupos de la Malliza contra los de la Chapiza, pues siguen matando a diestra y siniestra. ¿Qué sucede entonces aquí? La pregunta, ahí está. ¿Esto que están haciendo en Sinaloa es eficaz? Por lo que vemos, ¿no? ¿No? Porque ahí están, todos los días aparecen unos muertos, otros colgados y descuartizados, etcétera. ¿Qué demuestra eso? Una policía o un grupo que rodea a Omar García Harfuch, donde están ellos actuando, porque yo no he visto así que de repente el ejército esté con él y que le digan, sí, licenciado, a ver, digan usted, ¿a quién hay que matar? No, pues él es el jefe, él es el mero, el que coordina, yo para atrás. Es decir, el ejército en la práctica lo está dejando solo. ¿Por qué? Porque el general secretario tiene 300,000 elementos bajo su mando. El almirante secretario tiene 80,000 elementos bajo su mando. ¿Y qué tiene Omar García Harfuch? 50, 100, 20, quién sabe. En esas condiciones dice uno, a ver, ¿por qué no hacen un alto en el camino? Y va a ver usted las mentiras que va a decir la anticientífica ahora el día que en enero, cuando se cumplan los 100 días, a ver, va a ser octubre, noviembre, diciembre, son 92 días y 8, el 10, 12 de enero van a ser el informe de los 100 días. Va a ver usted las mentiras que van a pronunciar ahí en relación con el combate a la delincuencia. ¿Y cuál es la realidad de esto? No tienen dinero,
porque no vamos a hacer una subsecretaría de inteligencia y vamos a tener aparatos y vamos a ver y que drones, no tienen nada, nada. Bueno, ayer, creo, se da un hecho lamentable que hay que mencionar. Se da a conocer que en un enfrentamiento o en una emboscada, los mañosos asesinan a uno de los, vamos a decir, del grupo cerrado alrededor del licenciado García Harfuch, de su guardia, agente de inteligencia o seguridad le llaman. Muy bien. Y la señora hoy viuda, que fue esposa de este agente del grupo cerrado alrededor del licenciado García Harfuch, dice así en el Twitter: hoy mataron a mi esposo, al amor de mi vida, se llevaron toda mi vida, mi historia de 7 años, porque era un joven, él tenía 7 años de casado, y todo por una estrategia del nabo. Del nabo. Cuando alguien dice del nabo es que es una babosada, que no sirve para nada esa estrategia. Y dice más: ¿a qué mandan a 14 agentes a una comisión en 6 carros sin placas, todos iguales y un arma a cada uno? ¿A qué? Era un convoy de varios carros, efectivamente. ¿A qué? Lamentablemente, dice la viuda hoy, lo perdimos todo. ¿Ante qué nos estamos enfrentando aquí? Ante un montaje. Eso de acá, de un convoy, y vamos, y agarran a uno, pasa una balacera, matan a otro. Pero la realidad es que tienen la malliza, la chapiza, la altiza o en lo que quieran ustedes, tienen cientos, si no es que miles de individuos que están formando parte de la tropa de unos y de otros, bien armados, listos para morir si es necesario, porque saben que su familia va a quedar perfectamente protegida. ¿Y qué hace el licenciado García Harfuch? Pues aparece caminando con el inútil este de Rochamoya. No, yo no sé, a mí no me metan, ese es, como decía antes, es bronca de él. Y dice uno, pero señores, ¿qué no saben los antecedentes, lo que pasó con el asesinato de Héctor Melesio Cuen? Pues ahí está Rochamoya tranquilamente, feliz de la vida. Ya la libró, dicen allá en Culiacán. Pero la situación en Sinaloa, de pronóstico reservado. Muy bien. Pero ¿qué pasa con la situación en Sonora, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, etcétera, etcétera, etcétera? Pues quién sabe, porque no tiene gente Omar García Harfuch para poner a 500 personas acá, listos, preparados, porque no tiene gente. ¿Qué es entonces lo que traen estos? Una escenografía. Es una especie de Chuck Norris con 10 integrantes de Delta Force. Es lo que hay. Nada más. No tienen algo más. Porque si lo tienen, ¿por qué no lo usan? Y acaban en Sinaloa primero y luego se van a Nayarit y luego se van a Michoacán. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para hacerlo. ¿Y qué sucede entonces con el ejército? Para atrás los fielders. Señora, pues sí, lo que me pida, yo le voy a ayudar, que quiere camionetas, vamos allá y mucha ametralladora acá arriba de la troca, y muy bien, pero el Señor es el que manda. El Señor es el que tiene la inteligencia para atrapar a estos malosos. En esencia, señores, escenografía, demagogia pura. ¿Por qué? Porque no hay la decisión de ordenarle a las Fuerzas Armadas, vamos con todo sobre esta gente. No hay esa decisión. Estamos ante una nueva versión de los abrazos no balazos. Nada más. Pero esencialmente es la misma estrategia
que la misma actuación cobarde, temerosa, timorata, porque no se deciden a llevar a cabo lo que ya es más que evidente. La desconfianza de los inversionistas locales y extranjeros es prácticamente total. El miedo que se ha, vamos a decir, adueñado de buena parte de la estructura gubernamental de la anticientífica, ahí está. Eso es lo que hay ahorita. Y lejos de mejorar la situación, va a empeorar. ¿Por qué? Porque mientras los grupos de delincuentes tienen todo el dinero del mundo que les permite adquirir armamento de donde sea, esta gente, las huestes de Omar García Harfuch, no tienen dinero. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas están quebradas, porque así las dejó López Obrador. Ahora bien, ¿cambiará esto? Difícilmente. Porque en un momento vamos a suponer que le entregue a Omar García Harfuch, ¿qué le gusta a ustedes? 40, 50, 60 mil millones de pesos para adquirir la tecnología más avanzada, drones, una especie de ejército chiquito, pero si no les da a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina 300, 400 mil millones de pesos para fortalecerse, para adquirir drones de esos que salen en las películas chingones acá, no va a pasar absolutamente nada. Porque además, dejemos de lado al licenciado García Harfuch. ¿Ustedes piensan que en la Ciudad de México la Boca de Zaguán se va a lanzar contra los grupos delincuenciales de estos de Tepito, no sé qué es? Porque además llegan al nivel del ridículo. Llenaron la Alameda y la explanada de Bellas Artes. Ellos mismos controlan a esos miles de vendedores ambulantes, los Batres, los Bejaranos, la Padierna, etcétera. Y cuando vieron el desastre que crearon y las protestas, hace una ceremonia. El Palacio de Bellas Artes, la cosa turística, hablando. Y en este momento hay un operativo para desalojar. ¿A quiénes? A los que ellos mismos pusieron ahí y les cobran. Vayan ustedes a Reforma. Pregúntenles ustedes allá en la confianza a alguien lo que están pagando para ese espacio donde venden de todo, mercancía pirata. ¿Por qué no va a Ebrard a confiscar esa mercancía china que están vendiendo ahí? Porque son los mismos. Son de los mismos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que este gobierno, el de la anticientífica y en consecuencia el de la Boca de Zaguán, están haciendo pura demagogia, escenografía. La delincuencia sigue y va a seguir. Y va a seguir. Entiendan eso, por favor. Por eso votaron esos 36 millones. Y los que menos tienen, los jodidos, los que tienen un nivel más bajo, son los que van a sufrir las condiciones de la inseguridad, etcétera, etcétera. No me creen, espérense en el primer trimestre del año próximo. Ah, pero ¿qué dice la anticientífica? Propone incluir a países de Latinoamérica al TEMEC. Dice uno, esta mujer está loca. Está viendo que un enemigo de los tratados con Estados Unidos es Trump, que va a ser presidente a partir del 20 de enero y está planteando que vengan otros países latinoamericanos. Dice uno, ¿que no hay alguien que le diga, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard o alguien que le diga, oiga, no esté diciendo usted esa babosada? Ahora bien, hay algo para terminar con este enojoso asunto, porque ya me está aventando allá, está poniendo ojos de puñal producción. Es lo siguiente: Sinaloa es un estado
donde se ha generado lo que llaman los estudiosos de estos fenómenos apoyo social entre la población. Sinaloa es un estado, y lo dijo la tía Tatis en un acto de ingenuidad o de brutez, para no decir algo más feo, es que no se hagan, les dijo al locutor que la estaba entrevistando, si aquí no hay colusión con la mañosada, esto se muere Sinaloa, dice. Ella lo dijo. Y es cierto. Entonces, Sinaloa mueve su economía en muy buena parte por la derrama del narcotráfico, de esos grupos delincuenciales. Tienen apoyo social profundo, arraigado desde hace muchos años. Pues es evidente entonces que si llegan Omar García Harfuch y 30, 40, 50 gentes y el ejército tranquilo ahí en el cuartel, pues nunca van a poder hacer algo realmente efectivo. Ese es el gobierno de la anticientífica y que llevó a decir a esta mujer que de repente se convirtió en una panegirista de la anticientífica, la señora o señorita, no sé si esté casada o no, Denise Merker, donde dice que es un hito la llegada de una mujer, a ver, señora maestra en historia, creo que es Denise, la primera mujer que yo me acuerde así como gobernante, ya en la etapa moderna, fue Indira Gandhi. Y ha habido decenas de mujeres gobernando países. En Chile, la señora Bachelet fue 2 veces. En Costa Rica fue una mujer presidente de la República. Ha habido muchas gobernadoras, etcétera. Entonces, un hito en México. Y luego apunta don Raimundo Riva Palacio, bueno, yo digo la forma como ganó, el número aplastante de votos, pero no dice el uso de los recursos públicos del Estado y la manipulación de López Obrador, de toda la estructura. No lo dicen. ¿Quién sabe cómo? Los de tercer grado, ¿no? Para aquellos que siguen viéndolo, yo lo vi un pedacito ahí en el Twitter, 2 minutos. En esas condiciones, señores, olvídense ustedes de un combate a los, ¿cómo se llama? Al crimen organizado. Punto. Así de sencillo. Deseche toda ilusión como en la Divina Comedia del licenciado Dante Alighieri, ahí en el último círculo. Quien llegue aquí que deseche toda esperanza. Y Caronte ahí en la lancha con motor fuera de borda. ¡Vámonos! Porque tengo que ir por más y ahí va para traerlos. El que llegue aquí, deseche toda esperanza. Hoy, no seamos ingenuos. Desechemos toda esperanza de que esta mujer que está al frente del Estado mexicano vaya a hacer algo positivo. Ni tiene el carácter, ni tiene el conocimiento y ni tiene la disposición de contradecir las soberbias ocurrencias y complicidades con el crimen de López Obrador, su titiritero. Señores, es lo que hay, así de sencillo. Pero ya vamos a tener a más países de Latinoamérica en el TEMEC. No sé si la señora pues recuerda sus tiempos, aquellos en que le pegaba a un churrito y no del moro precisamente. Ese es México, señores. Esa es la presidente, correctamente dicho, la presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. No, pues estamos en tiempo. Estamos en tiempo, son las 8:22. Todavía nos quedan 40 minutos de... No, no es cierto, no, es un chascarrillo acá. Muy bien, espero que haya sido útil esto. Les recomiendo que busquen este libro, es ahorita una joya, vamos a decir, en edición impresa, pero en Amazon, en Kindle, pueden encontrar La Primavera del Mal, de este actor G.F., creo, Hagenbeck es su apellido.
Lo voy a mostrar otra vez aquí para que le tomen aquí una... Aquí está. La primavera del mal de F.G. Hagenbeck. Aquí está. Cómprenlo en Kindle y léanlo. No se van a arrepentir. Ahí está el origen de lo que hoy estamos padeciendo. La corrupción, pues ahí está. Eso de que se va a acabar la corrupción, no, hombre. Como dijo aquel, espérenme, corrómpanme a mí, luego ya acaban con la corrupción, pero pues yo también quiero. Ese es el México que hemos construido y ese es el México que seguirá desgobernando la anticientífica. Deseche, pues, toda ilusión.